Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio en la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a don Pedro Carballo Armas, él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y además también es autor de un libro que se llama La ciudad de la ceniza. Muy buenos días, Pedro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Como eres profesor de Derecho Constitucional, vamos a aprovechar el momento que estamos ahora viviendo en España con el tema de la abdicación del rey don Juan Carlos y después hablamos de tu novela. ¿Por qué no se estableció una ley para regular la abdicación del rey don Juan Carlos y si te ha cogido o nos ha cogido el tema de la abdicación un poco por sorpresa? Sí, yo empezaría contestando por la segunda parte. Yo creo que nos ha cogido por sorpresa y por ello quizás el Parlamento ni ninguno de los gobiernos que han existido en esta joven democracia se plantearon en ningún momento regular algo que establece por mandato la Constitución en su artículo 57, que es la necesidad que a través de una ley orgánica se regule el proceso de abdicación. No se ha realizado y ahora un poco, vamos a decir, con premura, se va a regular de una forma muy simple, una norma, a través de una ley orgánica, este proceso de abdicación. Pero es verdad que probablemente no pasaba en el imaginario de los propios parlamentarios. También tenemos que tener en cuenta que la Constitución, cuando se aprueba en el 78, pues el rey es joven. En ese momento pues no era una cosa que tuviese quizás la mayor de las urgencias. Pero claro, ha pasado ya pues casi 40 años y entonces nos hemos visto abocados a este proceso irremediable y quizás pues, por ello nos ha cogido prácticamente sorpresa. ¿Se le puede pedir cuenta al rey don Juan Carlos cuando deje de serlo como el presidente de una república que ha dejado el cargo, Pedro? Bueno, la Constitución lo que viene a decir sobre el rey es que es inviolable. La persona del rey es inviolable y por tanto nada más dice, nada más se ha regulado y también quizás por ello ahora ante este proceso de abdicación y esperando pues que Su Majestad viva pues muchos años más, pues habrá que ver en qué situación jurídico-político queda. Y en ese sentido quizás sería conveniente regular la situación de inviolabilidad que ha mantenido el rey durante su gestión. De forma similar a como los parlamentarios están sujetos a inviolabilidad y a inmunidad, que significa que no deben ser juzgados por las opiniones emitidas durante el ejercicio de su mandato, eso es la inviolabilidad, o la inmunidad, la imposibilidad de ser detenido, salvo caso de flagrante delito. Quizás es certero en este momento pues dar una regulación, espero que con calma, con serenidad, una regulación para establecer cuál es la situación que queda el rey una vez que finaliza sus funciones. Y además yo creo que ayudaría incluso a aclarar, no solamente a la doctrina constitucionalista de la que formo parte, pero también a las personas en general, a los juristas también, en particular, sobre la situación del rey, incluso durante su gestión. Yo creo que a nadie le cabe en la cabeza hoy en día, en el siglo XXI, que el rey, le voy a poner un ejemplo hipotético, fuese inviolable tras haber cometido un delito. Eso sería algo inimaginable, impensable. Quizás hace 1000 años posiblemente sí, pero hoy en día sería impensable que un rey cometiera un acto delictivo y sencillamente porque la Constitución dice que es inviolable, fuese imposible juzgarlo. Por tanto, yo creo que ayudaría a aclarar todo este tipo de situaciones que ha mantenido siempre la doctrina posicionada a favor o en contra. Yo creo que es certero también regular esa inviolabilidad, el tema de la inmunidad y, por supuesto, añadido a ello, pues lo que es un aforamiento, es decir, que sea un tribunal específico, generalmente la alta instancia, ¿no? El Tribunal Supremo, a través de una sala específica, que en su caso, llegado el caso, pues enjuiciara un caso de este estilo, ¿no? Coméntanos también el Estado. Nuestro Estado es una monarquía parlamentaria, que quiere decir que lo importante es que es parlamentaria y es una monarquía, pero sí, el Parlamento es quien refrenda los actos del rey. Sí, claro, la fórmula es un tanto retórica, pero no hace otra cosa que retratar la situación del constitucionalismo del siglo XX. Antiguamente el rey era un rey absolutista, eso significaba que ejercía todos los poderes, por tanto, tanto el poder ejecutivo como el legislativo, como incluso el judicial, recaían en sus manos. Era un rey efectivo, un rey que reinaba, pero también era un rey que gobernaba. Con el paso del constitucionalismo, el rey dejó de ser absolutista y pasó a ser un monarca parlamentario. Significa que desaparece ese revestimiento que tenía de
atesorar todos sus poderes, los poderes pasan a manos del Parlamento y del Gobierno. Y el rey, como ocurre en nuestra Constitución, es un rey que tiene poderes de carácter simbólico. Significa que todos sus actos son refrendados. La monarquía parlamentaria viene a decirnos que el rey ya no está revestido de esos poderes, sino el Gobierno, que además goza de la confianza del Parlamento. Es el Parlamento, concretamente nuestro Congreso de los Diputados, quien designa al presidente del Gobierno. Y por tanto, todos los actos que realiza el rey están refrendados bien por el presidente del Gobierno o bien por el ministro correspondiente. O sea, el rey reina pero no gobierna. El rey reina pero no gobierna. Otro tema, ¿hay alguna norma que regule la actividad del actual príncipe Felipe? Cuando sale al extranjero o da determinado tipo de conferencia, ¿cómo se regula eso? ¿Eso no está regulado por ningún tipo de norma? Tampoco existe ninguna regulación. La Constitución viene a decirnos también que, en fin, el revestimiento que tiene el príncipe, como Alteza Real, es el príncipe de Asturias, pero poco nada más dice la Constitución, y eso ha llevado, sobre todo en los últimos tiempos, a plantearse cuál era el papel o cuál debiera ser el papel del príncipe y la necesidad, en consecuencia, de regular un estatuto jurídico para el mismo. Quizás también debiera ser, debiera ser interesante afrontar una regulación al respecto. Un ejemplo puede ser pues, las últimas operaciones, las últimas intervenciones quirúrgicas o enfermedades que haya padecido el rey, que le ha imposibilitado pues, muchas veces protagonizar actos a los que está abocado como jefe del Estado. En su consecuencia lo ha suplido el príncipe. Quizás debiera darse pues, también un estatuto a través de una norma legal en el que estableciera pues, la suplencia, es decir, la sustitución del príncipe del rey en determinados casos y con ello pues alguna de sus consecuencias jurídicas y por tanto la necesidad de darle alguna regulación legal me parece también acertada. Otra pregunta que te quería hacer, ¿qué procedimiento se utilizaría para cambiar de monarquía a república? ¿Sería complicado? Esta semana vemos manifestaciones en toda España a favor de un referéndum sobre este sistema. Sí, la verdad es que este es un tema de bastante complejidad desde el punto de vista jurídico constitucional, porque la Constitución nos dice en su título preliminar, concretamente en su primer artículo, nos dice ya que la forma del Estado es la monarquía parlamentaria. Eso establece el artículo 1.2, pero por otro lado existe un título entero, el título 2, artículo 56 y siguiente, que regula la corona. La Constitución como norma también tiene su procedimiento de reforma y establece un procedimiento de reforma muy complejo cuando se trata de reformar bien la Constitución en su totalidad o algunos apartados muy concretos, que quiso así que fuese el constituyente, entre ellos el título preliminar y el título 2 de la corona. De modo que si nosotros quisiéramos legítimamente la ciudadanía o los depositarios de la soberanía, que son los parlamentarios, quisiera modificar en este sentido la Constitución, implicaría pues unas mayorías muy reforzadas, 2/3 partes del Congreso, 2/3 partes del Senado, disolver las Cortes Generales, volver a convocar unas elecciones, ratificarlo las siguientes Cortes Generales y también finalmente aprobarlo por mayoría de 2/3 y convocar un referéndum para ratificar esta decisión. Por tanto, vemos que es un complejo sistema procedimental para llevar a cabo esta situación. Es posible, porque forma parte del juego de la reforma de la Constitución y así está previsto, y también, en mi opinión, es bastante legítimo que los ciudadanos, pues, para eso está el artículo 92 y así está establecido la propia Constitución por mandato, en el artículo 92, la posibilidad de que ante situaciones de notable o especial trascendencia se pueda convocar un referéndum consultivo que está regulado a través de una ley, la Ley 2 de 1980, por tanto una ley. ¿Y para ese referéndum qué se necesitaría? Bueno, lo debe aprobar el Congreso de los Diputados. Lo debe aprobar el Congreso de los Diputados y por tanto la propuesta del presidente del Gobierno. Por tanto, está un poco en manos de nuestros depositarios la posibilidad de convocar un referéndum en este sentido. Yo la verdad es que no soy politólogo y por tanto no me pronuncio ni a favor ni en contra de estas situaciones, pero como jurista debo decir que, en primer lugar, esto es posible por mandato constitucional y después por derivación por mandato legal, y en segundo lugar, creo que los ciudadanos están perfectamente legitimados dentro de una situación de normalidad de pronunciarse sobre cuestiones de especial trascendencia, sin por ello crear ningún tipo de alarma, no debe existir esa crispación, sino sencillamente pronunciarse en favor o en contra y acatar lo que salga. No creo que, a mi juicio,
que debamos tratar a los ciudadanos siempre como menores de edad, como ahora no toca. Es decir, ¿quién decide cuándo una cosa es posible o cuándo no es posible? ¿Cuándo es la oportunidad? Bien, porque ha indicado, cualquier momento es oportuno para que los ciudadanos se pronuncien al respecto sobre estas cuestiones y decidan, porque el país es de los ciudadanos españoles, es nuestro, es de todos. Y la soberanía reside en el pueblo. Eso también es un mandato constitucional. La soberanía reside en el pueblo español. Efectivamente. Como dice la propia Constitución, en su primer apartado, dice que efectivamente la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Por tanto, cuando oigo estos mensajes de ahora no toca, existe convulsión, yo no veo convulsión más allá de los problemas cotidianos y domésticos que tenemos todos los ciudadanos, problemas del paro, problemas de las prestaciones de los servicios sociales, de la educación, de la sanidad. Eso es lo que preocupa a la gente, pero la gente no está alborotada, la gente no está crispada, la gente no está, en fin... Pero percibe que la ciudadanía quiere participar en un referéndum, una consulta. Desde luego hay un sentimiento. También es verdad que es un tema que durante mucho tiempo ha sido un tema tabú. Sí. Es decir, pronunciarse sobre algo que tenga que ver con la corona a la gente le produce un tabú tremendo. Y yo creo que sobre todo las generaciones jóvenes que han nacido con esta monarquía, creo que no deben tener un especial tabú sobre estas cuestiones. Durante mucho tiempo se ha venido diciendo que era la institución con mayor popularidad, y eso es cierto a través de las encuestas que hacía el CIS, pero también es verdad que ha decaído muchísimo más allá de los problemas cotidianos que pueda tener la institución y más allá de los problemas que tengan en los tribunales por algunas cuestiones concretas que todos conocemos. A medida que se ha ido conociendo la institución, la gente cuando lo ha visto cómo funciona, qué cosas hace, pues es cuando ha decaído realmente la popularidad. Y por tanto, yo creo que los ciudadanos tienen perfecto derecho a pronunciarse sobre este aspecto, si así se decidiera, conforme a las reglas legales y al mandato constitucional. No otra cosa me cabe pensar. La Constitución del 78 se hizo de una manera, estamos en el 2014, pues ya 36 años después, y por tanto los ciudadanos estamos en perfecta disposición de decidir otra cuestión, si así lo decide la mayoría, que en esto se basa la democracia. Y yo apuntaría también que a menudo se dice, bueno, es que la Constitución se estableció así. La Constitución que se refrendó en el 78 y que votaron mis padres y que todo el mundo refrendó como muy positiva, desde luego, por el proceso de transición que provocó el rey Juan Carlos, fue hecha de una manera, pero sin consultar, digamos, a la ciudadanía. La ciudadanía no sabía ni dónde nos estábamos metiendo, ni qué era la corona, ni cuál era su estatuto. Es decir, no negociaba nada, sino sencillamente los representantes, a través primero de la ponencia, de los que consideramos como padres constituyentes, y después de las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios. Pero los ciudadanos no estaban en ese momento probablemente capacitados. Pero hoy en día, tanto tiempo después, yo creo que sí, que quizás la gente, digo, dentro de la serenidad, dentro de un marco sin conflictividad, que creo que es en el que estamos, podría realizarlo. ¿Qué se necesitaría para reformar aspectos de la Constitución, como el Senado, o por ejemplo el tema de que sea el príncipe Felipe quien herede ahora la corona y no realmente una mujer, por el tema de la ley sálica? Sí, la Constitución establece, claro, que en el mismo grado será preferible el varón que la mujer. Entonces, esto, desde luego, aquí hubo una controversia en su momento por parte de la doctrina constitucionalista, cómo se conculcaba realmente lo que establece el artículo 14 de la Constitución, que es el principio de igualdad. Pero, en fin, los defensores de esta situación de la corona, pues lo que intentaban era hacer conjugar el principio de democracia con el principio de tradición dinástica. Hoy en día se ha demostrado que no es cierto, que estamos en el siglo XXI y si pues, el heredero es una mujer, pues debe ser la reina y no hay ningún problema. Sin embargo, pues por lo que sea, no se ha acometido esa tarea de modificar la Constitución precisamente por la complejidad y, en mi opinión, también probablemente porque los partidos políticos que nos representan, es decir, nuestros representantes en el arco parlamentario, pues tienen el temor de abrir esa espita del debate y que algo que consideran que está consolidado y muchos que opinan que no se debe tocar, pues pudiera dar lugar a posicionamiento, pues como ocurre hoy en día, sencillamente con la aplicación de rey, como ya hay distintos grupos que se posicionan en favor no solamente de que no deba a lo mejor subir al trono, sino que Felipe VI, sino que además pues se plantee el debate de una vez de monarquía o república. Por tanto, quizás por eso no se ha cometido. El Senado es una cuestión completamente distinta, porque está en un título distinto, que es el título tercero, y por tanto se cometería
dentro de lo que es la reforma constitucional, digamos, menos agravada, que no obstante también tiene su cierta complejidad, porque necesita también, en un principio, de una mayoría cualificada, de 3/5 partes por cada una de las cámaras. En caso de que no se pusieran de acuerdo, se crearía una comisión, y en caso de que esa comisión tampoco llegara a un acuerdo, siempre que se aprobara por mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso de los Diputados, pues daría lugar a la reforma de esas partes de la Constitución. Y el referéndum, en su caso, es decir, la consulta a los ciudadanos, es simplemente facultativa, simplemente si la pide al menos una 10ª parte de alguna de las cámaras. Por tanto, tiene también una gran complejidad, menor que la que tiene la reforma agravada, es decir, las partes específicas que quiso el constituyente que estuviesen muy, muy protegidas, pero también tiene su cierta complejidad. Quizá a lo mejor ha llegado el momento yo siempre digo que la Constitución es una norma específica, muy importante, porque es la norma base de nuestro Estado, pero no deja de ser una norma. Se puede modificar dentro de los canales, digamos, de serenidad, no es hermética, de mayoría. por tanto, no es hermética. Claro, no es pétrea, como dicen algunos tratadistas, ¿no? Es decir, no es una norma insalvable, no es una norma inmodificable. Es una norma modificable, sencillamente que por la importancia que tiene, para que no pueda ser modificada cada 2×3, pues se establecen unas reglas es decir, lo que llaman la rigidez de la Constitución, es decir, un proceso de reforma rígido que implique grandes consensos en el espectro de los arcos parlamentarios. Pero dicho esto, no significa que sea inmodificable. La Constitución es una norma y las normas deben adaptarse a los ciudadanos y a los tiempos. Y por tanto, si la realidad del año 2014 es distinta a la del 78, no hay ningún problema en dar un paso adelante y vamos a encontrarnos ante un nuevo espectro que regule el marco normativo de nuestro Estado, que es lo que todos deseamos, ¿verdad? Usted ha escrito libros jurídicos como El Diputado del Común y El Defensor del Pueblo. Conocemos la figura aquí en Canarias, Pedro, del Diputado del Común, es igual que el Defensor del Pueblo, ¿no? Sí, es muy similar dentro del ámbito autonómico. Es una figura que yo particularmente, como he sido un estudioso de la misma, pues le tengo mucho cariño, le tengo un especial cariño, y creo que es una figura que puede ser muy efectiva. Quizás no ha dado todo de sí de lo que puede dar, pero es una figura que nos puede ayudar mucho a los ciudadanos, fundamentalmente en nuestros problemas con la administración pública, que sigue siendo omnipresente, sigue siendo todopoderosa, y en la que los ciudadanos generalmente tenemos un temor reverencial cada vez que tenemos un conflicto con ella. La autoridad y el prestigio de este tipo de figuras siempre nos puede ayudar, más allá de que es un proceso mucho menos complejo que los procesos judiciales, y además un proceso gratuito. Eso implica que el ciudadano esté en disposición de, ante una reclamación ante la administración por un mal servicio, en fin, por una mala administración de nuestras instituciones, pues podamos presentar nuestra queja al diputado del común y él la vehicule si así lo considera oportuno, y por tanto dar satisfacción a las necesidades y a los problemas que tienen los ciudadanos. Por tanto, yo estoy en desacuerdo cuando digo en algunas tertulias que este tipo de instituciones no sirven para nada, que deben desaparecer, es decir, como si los males de las autonomías, y en fin, que puede haber existido y existen despropósitos, vinieran de este tipo de instituciones. Al contrario, el grado de centralización ha permitido que este tipo de instituciones cercanas al ciudadano puedan ser muy efectivas, muy eficientes. ¿Por qué? Porque el ciudadano se encuentra representado ante alguien con su problema es el más importante que tiene. Por tanto, que alguien le atienda, que alguien le busque una solución, eso, ¿quién puede negar que eso es que debe ser quitado, que debe ser suprimido? A mí me cuesta creer que este sea la causa de nuestros males. La causa de nuestros males tenemos que buscarla en otro sitio, con un debate quizás sereno, pero profundo, sobre las cuestiones del Estado, las cuestiones de las autonomías, de las administraciones territoriales quizás, pero no en este tipo de instituciones. De verdad que este tipo de instituciones creo que han sido muy útiles y siguen siendo muy útiles. Lo contrario es volver a ese centralismo del que todos queríamos huir. Decir que esto lo puede hacer el Defensor del Pueblo implicaría que el Defensor del Pueblo, con la infraestructura actual, no tendría posibilidades de dar solución, de ser eficiente, y por tanto tendría que tener una macroestructura. Por tanto, comparativamente probablemente tendría que contratar y asesorarse por la misma gente que todas las que tienen las administraciones, en todas las administraciones territoriales. Pedro, ¿y qué tipo de quejas admitiría ante el diputado del común?
del diputado común, para aquellas personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, que tengan una idea? Fundamentalmente, las quejas que se presentan ante el diputado común son aquellos que tengan problemas con las administraciones públicas canarias, dice la propia ley. Y por tanto, todo aquello que tengamos relativo a la administración autonómica, a la administración local, fundamentalmente, y a la administración insular, dentro de lo que es la derivación de la administración local, pues pueden ser presentadas ante el diputado común, e incluso aquellas que tengan que ver, en las que está en curso la administración estatal, podemos presentarlas ante él, porque el diputado común hace la cursa hacia el defensor del pueblo, que generalmente ha establecido convenios de delegación, para que vaya resolviendo, aunque la resolución final esté en manos del defensor del pueblo. Por tanto, invito a todos los ciudadanos que tengan algún problema, no a quejarse en la calle, no a quejarse ante sus conciudadanos, no a quejarse ante sus familiares, sino darle eficacia a su queja, presentándola ante la institución que está creada para ello y está al servicio de los ciudadanos. Creo que nada mejor se puede hacer al respecto. En cuanto a tu faceta de escritor, o sea, de escritor de libros jurídicos, sí, a la faceta de escritor, en este caso la novela La ciudad de las cenizas, ¿cómo surge esta idea de no escribir libros jurídicos y sobre todo, cómo te has documentado para la obra La ciudad de las cenizas? Yo soy, en fin, yo soy un apasionado de mi trabajo, de mi profesión, pero también siempre he tenido una pasión literaria. Siempre he sido un gran lector, es decir, leo mucho, me gusta seguir leyendo, pero también es verdad que llevaba mucho tiempo, como yo digo, ante mis amistades y ante la familia, llevaba mucho tiempo en el patio de butacas y me apetecía pues pasar al escenario. Perdona, Pedro, ahí tenemos la portada del compañero Alexis, la ciudad de las cenizas. La portada es una portada que dice mucho, ¿no? O sea, al final... Invita bastante... Me preguntan qué tipo de género es la novela, y la novela sobre todo es resultado de muchas confesiones íntimas. Es decir, una novela muy costumbrista en la que los distintos personajes reflejan muchos sentimientos, pasiones, odio, amor. Es decir, una novela que está cargada de mucha intimidad. No pretende descubrir ni tampoco ensalzar nada social o políticamente nada nuevo, sino sencillamente entretejer las relaciones humanas, las relaciones entre las personas, pero contada en primera persona. Eso ha implicado que autobiográfica, ¿no? No autobiográfica, no, en absoluto, no. Desde luego, para aquel que lo lea se dará cuenta enseguida, porque las situaciones que ahí ocurren sería impensable que yo las pueda, en fin, haber pasado, sufrido o gozado. Desde luego que no es nada autobiográfica, es creo que producto de la imaginación. Pero en realidad ya le digo que... ¿Y cómo surge esa idea? O sea, de pasar de libros jurídicos como el defensor del pueblo, el diputado... Digo que es mi pasión, es una gran pasión que tengo, y ya digo que llevaba muchos tiempos de observador en ese patio de butacas imaginario, y me apetecía subir al escenario y apostar por crear e imaginar una historia. Nosotros hemos leído tantísimas historias, tantísimas novelas, a las que yo particularmente agradezco a tantos autores que hayan podido imaginar escenarios, situaciones para nosotros, es decir, que hayan pensado en nosotros para imaginar las historias que ellos nos intentan recrear. Y yo quería apostar por ese reto también, por recrear una historia, por imaginarla y plantearla a los lectores. Ese ha sido el gran reto de escribir la novela. Creo que seguiré escribiendo, porque sigo de hecho escribiendo, pero ese yo creo que ha sido casi la satisfacción de querer escribir, regalar una historia para aquellos que efectivamente la quieran leer, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir la novela? ¿La escribías por la noche? Sí, bueno, a ratitos, porque la profesión la verdad es que es bastante absorbente, y bueno, la vida familiar, como todos. Pero sí, siempre me busco ratitos, bien por la mañana a primera hora, bien por la tarde-noche, y en fin, con mucha disciplina. ¿Al ordenador o en papel? Yo soy manuscrito, yo siempre escribo a bolígrafo. Yo digo que mi mano es mi segundo cerebro y necesito escribir a bolígrafo para imaginar, para pensar, para tramar. Sí. ¿Qué necesidad, Pedro, tiene el protagonista, Alfonso, y sus amigos para viajar al pasado? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué quieren conseguir con ello? Realmente no es que tengan necesidad de viajar al pasado.
La trama de la novela hace que tanto Alfonso, que es su protagonista principal, como los otros personajes estén en realidad en un momento, todos en un momento muy decisivo, muy importante de sus vidas. Y como creo que todos hemos hecho, hacemos una vista atrás de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos sido, para saber en ese momento actual quién eres y qué es lo que haces. Quizás ese es un poco una síntesis. Y el porqué entonces de esos personajes no hacen más que rememorar sus buenos y sus malos recuerdos que le han marcado la vida y por tanto que les retrata cómo son. Ese es quizás el porqué de ellos rememoran ese pasado. ¿Eres un escritor perfeccionista y la has reescrito una y otra vez? O sea, cuando has terminado la novela, la vuelves otra vez a leer, cambia... Sí, forma parte de, o por lo menos yo lo entiendo así, de lo que, vamos, de lo que muchos denominan el taller de las palabras. Sí. Entonces, después de escribir de muchas cosas, casi todas de un tirón, pero es verdad que después me he entretenido durante más de medio año en ir retocando, ir perfeccionando para que esa labor artesanal sea lo más justa posible para el lector, que el lector vaya tendido de mi mano y que vaya ingresando en la novela y vaya descubriendo muchas cosas, llevándole, en fin, como les digo, de la mano del escritor. Esa es un poco la intención. Por tanto, sí es verdad que me he volcado muchísimo en finalizar bien, en trabajar artesanalmente bien toda la novela, ¿no? Otra pregunta, ¿de qué modo mantiene el interés del lector hasta el final? ¿De qué modo? Yo creo que en este caso la novela, al estar contada en primera persona, cada capítulo es un personaje distinto y hace que el lector, a medida que va avanzando, va conectando una historia con otra, pero con la sorpresa de que va encontrando nuevas perspectivas de la realidad que alguien ve de una manera, pero otro personaje la ve de otra manera bien distinta. Entonces, eso hace que el lector tenga que ir atravesando constantemente y resolviendo cuestiones, tal vez en técnica de flashback, hacen que retroceda y avance para poder entender qué es lo que ha pasado en un momento determinado sobre una cuestión, o a veces le damos alguna pista y después terminará entendiéndola. Yo creo que hace que, y así me lo han dicho algunos ya de los lectores, que les he enganchado porque querían saber más y más de lo que está ocurriendo, ¿no? De por qué está ocurriendo eso. Entonces eso hace que les avancen en el capítulo, se encuentran con otro personaje que aparece conectado con los anteriores. Ese es un poco, a lo mejor, quizás el reto, la mayor complejidad que me llevó a la hora de manufacturarla fue precisamente eso, el intentar conectar las realidades de distintos personajes que de una manera u otra se conocen. ¿La ciudad imaginaria? La ciudad imaginaria, aunque es cierto que, en fin, he encontrado sitios, o como yo digo, como un gran secreto a voces, que yo ya he estado en esa ciudad. Pero también es verdad que digo que para descubrir esto tendrán que esperar la segunda novela, donde desvelaré cuál es esta ciudad. ¿Ya estás preparando sí, ya la segunda novela? Estoy preparando una segunda novela. Tiene un contenido ya de mayor calado histórico, situada en Sudamérica, pero donde, o por lo menos yo lo considero así, donde los personajes principales son los personajes secundarios de una trama histórica. Es decir, los personajes principales de la historia son aquí personajes secundarios, y los personajes imaginados, donde realmente se desvela una trama, son los personajes principales. ¿El nombre de esta novela, La ciudad de la ceniza, lo hiciste al final o ya más o menos a mediados de la novela ya tenías pensado el título? Desde el principio. ¿Desde el principio ya tenías pensado el título? Sí. La ciudad no es otra cosa que el lugar de conexión o donde se genera esa atmósfera de los distintos personajes. Digamos que es el hilo conductor en donde aparecen todos los personajes. Y la tenía pensada al principio, y quizás fue lo que lo que me impactó en un momento determinado, por un viaje por motivo de trabajo a Sudamérica, y a partir de ahí todos aquellos personajes que tenía ya trabados en mi mente pues comenzaron a aflorar y a darle cuerpo a lo que es la novela. Pedro, ¿a quién va dirigida esta novela, La ciudad de la ceniza? ¿A todos los lectores? Sí, yo, en fin, no puede ser un público infantil, desde luego, porque tiene partes o escenas que pueden ser duras, tal vez incluso no podían ser comprendidas, pero
he tenido, la verdad es que un abanico de personas de distintas edades, desde personas de 80 años hasta alumnos míos que tienen 18 y 19 años, que la están leyendo y gratamente sorprendido porque les está gustando, y eso a mí particularmente pues me llena de bastante satisfacción para un escritor novel como yo, la verdad. También que realmente estamos ahora atravesando un momento así de crisis, sobre todo de que parece, da la sensación de que la gente no lee libros de papel, sino todo el mundo con sus tablets. ¿Qué opinas al respecto? Es cierto. Yo, claro, yo como soy del siglo pasado, pues me gusta el papel. El papel. Sí, porque me gusta... Me gusta a veces hacer, en fin, anotar cosas. Sí, trabajo mucho con el papel y por tanto ya bastante estoy delante del ordenador y muy cansado como para leer. No estoy acostumbrado ni me encuentro cómodo de momento con los ebooks y por tanto a mí me gusta el papel. El olor del papel, un marcador, ¿no? También. Sí, ¿no? Y casi hasta el olor. Del papel, hasta el olor del papel, aunque contenga polvo cuando se hacen, en fin, cuando están viejos, etcétera. Pero me gusta el libro, lo saboreo de esa manera. El ebook todavía la verdad es que no me ha llegado. Creo que, tal como han dicho los especialistas, tanto en el presente como en el futuro, convivirán. Dudo que todo el mundo se pase a un ebook. Será muy cómodo, es relativamente muy manejable. Pero a mí particularmente me gusta mucho el libro en formato papel, me sigue gustando mucho. Sí, de hecho se nota que la gente lee porque la feria del libro que ha habido aquí en Madrid y aquí en Las Palmas de Gran Canaria va muchísimo público. ¿Percibes que la gente está volviendo otra vez a leer, no? Sí, yo así lo espero. Es verdad que más allá de la crisis económica ha afectado a todos los sectores y digamos un sector que podía ser un poco digamos de lujo, como puede ser el sector editorial, pues ha entrado en barrena. También es verdad que hay muchísimas editoriales. El otro día parecía en un estudio, creo que hay 2.800, 2.900 editoriales en el país. Son muchísimas editoriales, se publican muchísimo. Entonces la competencia es mucha y por tanto los beneficios probablemente serán pocos para las editoriales. La gente también es verdad que se ha acomodado en los últimos años al medio audiovisual. Sí. Yo refrendaría así como mi hijo el pequeño, lo primero que me preguntó es que cuándo salía la película. ¿Por qué? Porque prefiere verlo que leerlo. Y yo al contrario, yo casi prefiero leerlo que verlo, ¿no? Porque realmente hay muchos matices que no puedes visionar en un film. Pero también es verdad que ha habido, en mi opinión, un falso debate sobre el lujo de lo que es comprar un libro. Y yo siempre lo pongo como ejemplo, porque quien dice esto muchas veces es alguien que va al cine y que compra la película y paga el billete y a lo mejor si es en 3D pues tiene que pagar una gafa, pero luego además se compra el super pack de roscas ¿sabes? Con refrescos o con nachos, no sé qué y tal, y se gasta lo mismo que vale un libro. Sí. Es decir, que no es cuestión de precio, yo creo que es cuestión de hábito. Y leer es muy bueno. Ver, por supuesto, a mí me encanta el cine. Ver también películas es muy bueno, ver documentales, es decir, todo es bueno porque forma parte de cultivarnos. Pero leer nos ayuda a imaginar, a reflexionar, a formar. Cuando lees viajas, por lo menos yo cuando leo viajo. Sí, por supuesto. Y aparte es que leyendo, yo a veces lo comento con lectores, nosotros podemos leer todos una misma novela e imaginamos los personajes de forma distinta, o la calle, o el sitio donde viven, o las cosas que hacen. Y entonces nuestro poder de imaginación es enorme, es un gran tesoro. Yo creo que la lectura nos ayuda muchísimo, nos despeja, pero nos ayuda además a cultivar mucho mejor nuestra mente. Es decir, la lectura es un ejercicio también de disciplina, un ejercicio reflexivo y por tanto también nos hace más inteligentes. Por eso yo creo que todos son beneficios. Es menos pasivo que sentarse delante de la tele o sentarse en un escenario, en el teatro o en el cine. La lectura yo creo que tiene muchos beneficios. No debiera estar tan denostada, ya digo que me parece falso el debate del encarecimiento. Y más hoy en día que gozamos incluso de tantas bibliotecas que nos pueden facilitar ejemplares generalmente gratuitos para leer de casi cualquier cosa, ¿verdad? O sea, ya estás trabajando ya en la segunda novela. ¿Y esta novela la presentaste hace tiempo aquí en Las Palmas de Gran Canaria? La presenté justo en la semana de la Feria del Libro, por una casualidad, en el gabinete literario, y también quedé gratamente sorprendido porque asistió bastante público, muchas amistades, muchos de la familia, también vinieron compañeros del trabajo. En fin, en general fue un día muy bonito, tuvo mucha aceptación,
Creo que el acto además no fue pesado, fue muy sencillo, fue ameno y en fin, yo creo que la gente quedó contenta, yo más, y espero, como ahora que cada vez que me encuentro a alguien, pues espero pues sus críticas, certeras o no. Algunos ya los vehiculo al blog de la editorial, que es la editorial Dauro, que tiene su propio blog y por tanto pueden ahí manifestar lo que quieran, que nosotros vamos a hacer seguimiento. Probablemente pues para mejorar, este libro ya va a quedar como está, pero para mejorar en cuestiones que sean... Es un libro de fácil lectura, Pedro. ¿Cuántas páginas tiene? 150. Tiene 208. 208 páginas. Yo creo que huye de... Sí. He dicho al principio que me gusta mucho la lectura, pero es verdad que casi se está haciendo literatura al peso, con novelas enciclopédicas de 500, 600, la última que leí tenía cerca de 1000 páginas, y claro, te lleva tiempo leerla, y muchas veces pierdes hasta el sentido de lo que... Es decir, no sabes hacia dónde va la historia. Yo me gusta más mantener la tensión. Yo creo que sí, me gusta que el lector esté tenso en la lectura y que esté ávido, que quiera saber qué es lo que pasa en la página siguiente. Ese casi es mi reto. No escribir mucho, no voy a decir mal, para no menospreciar a nadie, pero no escribir mucho por llenar páginas, sino contar una historia imaginada que a mí me dé satisfacción, pero que sobre todo que cumpla con esta segunda etapa, que es el gran reto de todo escritor, que es que la gente la lea y que le satisfaga, que pase un rato y que le cree sentimientos, que le cree cosas, ¿no? Que no le deje indiferente. Ese es un poco mi reto. Por tanto, esa primera novela ha sido pues, no muy extensa, pero que considero que es un formato muy bueno para que las personas lean y con cierta avidez y encuentren, en fin, encuentren las mismas cosas, que la disfruten, que se diviertan o que les duela, como me pasó a mí cuando la escribía. También la sufrí, también me divertí. ¿Se escribe poco de las emociones, padre, últimamente? Bueno, hay mucho sesgo últimamente sobre la novela histórica, sí, y novela un poco encausada también en la política. Y, en fin, la novela histórica, bueno, me gustan a veces esos aspectos novelados, como es esta parte de la segunda que estoy escribiendo en la actualidad. Pero a mí en realidad me gusta mucho hablar de las cosas que nos pasan e intentar retratarlas, intentar escribirlas, como decía en el taller de las palabras, intentar que el trabajo artesano sea lo suficientemente bello como para que el lector quede atrapado, ¿no? A veces una frase nos define, entonces ese tipo de sensibilidad es la que yo busco, que la gente pueda manifestar odio por una situación determinada y lo puedas leer, que sepas que eso es algo que tú también has sentido, pero que alguien está recreando en una historia, o el amor, o la desesperación, o el miedo. Ese tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención y me suponen un reto. Y ya digo, aunque en esta segunda novela que estoy escribiendo tiene un sesgo netamente histórico, estoy más encauzado en los pequeños detalles, en los matices personales, en por qué somos personas, por qué las personas están en una u otra situación, más que en dar un trazado histórico de lo que ha ocurrido. Para eso están los historiadores, los auténticos especialistas. Para ir finalizando, Pedro, el resultado final ha sido el esperado en esta novela, La ciudad de la ceniza. Bueno, en cuanto a lo que fue tal como la idea, desde luego que sí. Ayer comentaba con un amigo pues, sobre cómo acometer el final, quizás era uno de los mayores retos, cómo acometer el final y cómo dejar al lector, es decir, entrar en la piel del lector y ver cómo iba a afrontar el final, fue un gran reto. Por tanto, ese primer apartado de lo que era la consecución, el trabajo de la novela, me gustó. Ahora, digamos, el éxito, que es el éxito literario, bien entendido, es decir, que la gente pues, la critique de buen modo, que le guste, que le enganche y que le suponga algo distinto a otro tipo de novelas, es el reto en el que estoy ahora embarcado, pero entiendo que no es algo que deba suceder de hoy para mañana. Debo entender que debe ser con el paso del tiempo como se puede entender. Probablemente creo que en las novelas, en lo que es la escritura, creo que más que en ningún otro sitio funciona el boca a oreja. Si a la gente le gusta, lo transmite y la gente dice, pues mira, me ha gustado, léela. Y entonces pues ahí se crea una cadena que puede ser interesante para el lector. Y eso es lo que me dará la medida en su momento, quizás en 6 meses, en un año, no lo sé,
la medida de si fue acertada la idea, si la gente le ha gustado o no. Pero esa es un poco no creo que ahora sí, recién publicándose, es verdad que las primeras librerías donde se ha distribuido, pues trajeron pocos ejemplares y los agotaron enseguida, pero bueno, he hablado con la distribuidora y la editorial para que intenten llegar al máximo de librerías posibles aquí en Canarias, pues para poder intentar darle el mayor margen a la gente que pueda disfrutarla si así lo desea, desde luego. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, Pedro, y éxito para esta primera novela y tu segunda novela. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Espero que la entrevista con Pedro Carballo Armas, profesor de Derecho Constitucional aquí de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y escritor, autor de La ciudad de las cenizas, y está también metido, inmerso en otra segunda novela que cuando la tenga terminada a ver si nos visita Pedro Carballo Armas, y recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.